Buenas tardes y gracias por tomar tu tiempo para aceptar esta entrevista. Mi nombre es Santi Roa, el nombre de ella es Susana Gutiérrez. Ok, y soy estudiante de psicología. Actualmente estamos usando la materia de entrevista y vamos a hacer preguntas generales sobre diferentes campos. En este caso, a título respondió preguntas sobre psicología educativa. ¿Vale? Listo. Quisiera partir empezando con una pregunta un poco más abierta y es que, digamos, tuvieras que explicarle a alguien desde lo que tú sabes, alguien que no sabe nada, por supuesto, qué es la psicología educativa. La psicología educativa es el campo en donde los profesionales de psicología se enfocan a pensar los problemas o las situaciones sociales en la educación, ya sea educación primaria, secundaria, universitaria, que impliquen todos los procesos psicológicos, motivación, atención, memoria, relaciones interpersonales, que sería como básicamente eso. Listo. Y digamos, eso llevado a la práctica, ¿qué implicaría como sería un ejemplo de aplicación de ese campo de la psicología? En este momento, por ejemplo, todo lo que sea la parte de inclusión, por ejemplo, cómo empezar a tener o acompañar a los docentes en ese proceso de estar con estudiantes diversos en el aula y cómo poder acompañarlo desde sus propios aprendizajes, desde sus propios procesos, que es acompañando los procesos formativos con los docentes, por ejemplo, de qué se debe hacer de pronto en caso de que una persona de repente se paró y gritó. Entonces no es para que genere la intervención, sino por lo menos los primeros auxilios psicológicos que pueda tener. Entonces, de repente mirar si alguien está en peligro, si esa persona está en peligro, como darle herramientas básicas. Sería como un ejemplo pronto muy puntual. Listo. Sería también como una especie de divulgador en cuanto a esa teoría, quizás. Yo creo que sería, sí, como un divulgador desde la reflexión, el acompañamiento, el comprender también los diferentes actores educativos y cómo debe ser el discurso de esa persona profesional para aportar a diferentes campos. Claro. Listo, ya continuando con el siguiente tema, sería, digamos, en psicología, pues existe una especie de confusión respecto a, digamos, lo que mencionaste antes de la entrevista justo, y es esa diferencia entre, digamos, el ser un pedagogo en psicología y el ser psicólogo educativo. Y, digamos, ¿qué hace único el trabajo de un psicólogo educativo? ¿Cuáles serían esas diferencias? Bueno, lo que pasa es que el pedagogo saca directamente procesos para las clases, como empezar a pensarse el proceso de planificación de la clase, de la didáctica, de la metodología que va a usar, saber si va a usar métodos basados en el arte o proyectos o indagación o estudios de caso. Entonces ahí como que está la parte pedagógica. El psicólogo educativo acompaña en los procesos de reflexión a ese pedagogo. Entonces, bueno, en procesos, digamos, cuando tú haces tu planificación docente o tu planificación como de la clase, ¿cómo te estás pensando la motivación de los estudiantes? ¿Cómo te estás pensando los procesos de aprendizaje? Entonces ahí le toca a uno también como docente decir, bueno, entonces, si yo no tengo la carrera de psicología para tener unas bases conceptuales, entonces pues me toca empezar a indagar, o ahí es cuando entra el psicólogo a decir, bueno, mira, están estas teorías, está este proceso, miremos y acompáñame. Obviamente esto es en un caso supremamente ideal, porque en el contexto real es muy complejo hacer realmente esos acompañamientos tan personalizados y tan fantásticos. Eso espero a lo que se esté apuntando en cada institución, ¿no? Y eso depende de muchas cosas. Claro. Sí. ¿De qué cosas? O sea, cuando dices que depende de muchas cosas en general, ¿qué sería? Factores estructurales, básicamente, como la política, ¿sí? Decisiones políticas. Por ejemplo, en este caso, este año ya salió una ley que se debe empezar a implementar procesos
procesos socioemocionales en el aula. Entonces es una directriz de arriba que, por supuesto, creo que hay muchos profesores en los que estamos, o personalmente me parece fantástico que se empiece a evidenciar ya por una ley y de alguna manera nos toque pensarnos aún más, o las personas que no solo habían pensado, pues nos toque pensárselo, pero eso genera todo un peso también en escalerita, ¿no? O sea, esa decisión que se toma de arriba es check, háganlo, pero nunca dicen cómo lo van a hacer, cómo va a ser el acompañamiento, cómo va a ser las instituciones realmente para poder acompañar a los profes en esa reflexión. Hay profesores supremamente resistentes a ese tipo de cambios, y también es comprenderlos porque están desbordados con tareas administrativas. Entonces eso es lo que hace también que sea supremamente complejo y que existan muchos factores. De esos factores, digamos, en el ecosistema de ese entorno académico, ¿qué crees que son los factores que más podrían influenciar en el proceso? No sé si quieren influenciar, ya sea, no sé, padres, profesores y demás. Perdón, para aclarar, o sea, los actores que están más resistentes a ese tipo de procesos. Sí, por así decirlo, sobre los elementos factores. Yo creo que no se puede señalar a un actor en general, sino que depende de quién es, ¿sí? Porque en lo que yo he visto en el proceso, siempre hay gente que está apoyando y diciendo, tanto padres, tanto profes, tanto directivos, tanto estudiantes están diciendo que chévere que se empiecen a hacer esos cambios, pero igualmente hay personas que dicen que no, ¿sí? Hay estudiantes que siguen pensando que todo entra, como es que es el aprendizaje con sangre entra, ¿sí? Y son súper jóvenes. Hay otros estudiantes que dicen que no. Hay profesores también que siguen pensando que la autoridad, el poder, el grito, pues es lo que genera realmente una conexión con el estudiante, que el problema es el estudiante en sí. Entonces, no creo que se pueda señalar tanto así como no, son los padres, son los tal, porque depende mucho es del contexto sociocultural que tenga la persona, socioeconómico, educativo, que tanto se ha cuestionado también la misma sociedad en la que vive, fuera de la zona de confort también de cada persona, pues en la que cada persona vivimos. Claro. Listo. Y digamos, desde tu opinión, ¿cuál creerías que sería esa contribución más valiosa de la psicología educativa a la sociedad en general? Creo que la contribución más valiosa es poder pensarse a las personas, poder pensarse en cómo ese actor educativo influye en la construcción de una sociedad para la transformación social. Lo que pasa es que a veces los psicólogos educativos se quedan meramente en tecnicismos. Entonces, apliquemos talleres de resolución de problemas, apliquemos talleres de tal cosa, hagamos campañas de tal cosa, y eso no sirve para nada. Sí, o sea, realmente como procesos de transformación necesita justamente es un proceso. ¿Sí? Uno en un taller de 2 horas no va a aprender a resolver un conflicto. Entonces, más bien se debe empezar a pensarse proyectos que sean a largo plazo para que a partir de eso sí se empiecen a ver evidencias y procesos de transformación. Entonces, creo que el psicólogo educativo es un actor muy importante, pero sí hay que empezar a fortalecer como más ese pensamiento crítico de lo que implica la profesión, más allá de dictar un taller. Claro, vale. Y teniendo en cuenta eso que ya acabas de decir, digamos, si imagináramos, por así decirlo, un momento donde el sistema educativo estuviera sin psicólogos educativos, valga la redundancia, ¿qué se perdería? ¿Qué crees que serían los problemas principales que quedarían sin abordar en forma educativa? Yo creo que ahí se dejaría de pensarse, por ejemplo, actualmente lo que implica la motivación de los estudiantes en el aula, lo que implica también
el proceso de aprendizaje, por ejemplo, que ahorita estamos en un proceso de educación en el siglo XXI, en donde ya las directrices empiezan a evidenciar que el estudiante necesita ser más activo del conocimiento, porque también tiene otros estímulos diferentes donde su atención es supremamente fugaz. No es como antes, que de pronto las personas podían mantener la atención 2 horas en algo, y eso que aún así yo lo dudo. Entonces es empezar a buscarse esas otras formas para poder acompañar a los profes y pensarse realmente herramientas actuales, ¿sí? En su contexto también, ¿no? No es lo mismo un contexto universitario acá en la Univalle que en la Tolima, que en una zona rural, que en Bogotá, que en otro país. Entonces también cómo empieza a pensarse desde esos procesos, y creo que esa labor estaría muy ausente si no existiera ese psicólogo. Claro, digamos un ejemplo de concreto, por así decirlo, de cómo, digamos, una intervención pueda mejorar el entorno de aprendizaje más allá de las personas que tengan dificultades, el entorno promedio fuera de, digamos, una intervención directa, cómo podría ayudar. No sé si la pregunta. Lo que entiendo es cómo podría, o un ejemplo específico de cómo se puede ayudar a ese proceso de transformación. Sí, para todos los estudiantes y no solo para los que presenten dificultades. Ay, sí, de acuerdo. Creo que lo más importante, o también es un sesgo mío porque me encanta la investigación, creo que son los proyectos. ¿Sí? Proyectos educativos a largo plazo que inviten a todos los actores a pensarse los procesos centrados también en la formación de estudiantes, ¿no? Porque muchas veces como profesionales, incluso como adultos, asumimos ciertos procesos que ya deberían tener los estudiantes o quienes ingresen a nuestro espacio. Y el gran problema de eso es que no se los preguntamos muchas veces, ¿sí? ¿Cómo vienen a nuestro espacio? ¿Cómo están? Desde esa reflexión ahora socioemocional es muy importante también comprender a nuestros estudiantes. Ahora, el tiempo muchas veces no da, entonces cómo empezar a tener ya institucionalmente procesos que sean mucho más amigables también para los profesores, para los administrativos, y que eso ayude y permee también en el acompañamiento a los estudiantes. Entonces creo que serían proyectos a largo plazo pensados desde esa complejidad, no para solucionar, porque también algo que yo cuestiono mucho de los profesionales es que todo lo quieren solucionar y las problemáticas son demasiado complejas. Entonces lo que yo pienso es cómo podemos aportar a procesos de transformación, que es un aporte que debe ser progresivo y constante para lograr algún cambio. Para las temáticas de mi compañera y continuar con la clase. Tercera, yo soy Susana Gutiérrez, soy la persona que va a continuar con la entrevista. Entonces, de todo lo que abarca tu trabajo, ¿cuál crees que es como la motivación de cada día, o qué es lo que más te gusta de ejercer tu carrera, tu trabajo? Ay, qué linda pregunta. A mí me mantiene la esperanza de los procesos de transformación en la educación. Pienso, y sobre todo pues en una educación superior, invitar a los procesos de transformación social desde la comprensión de la subjetividad, cómo nos entendemos como sujetos, como en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, y cómo eso empezamos también a conectarlo en la sociedad a partir de la convivencia con la diversidad, porque al final somos diferentes subjetividades andando, pero que nos conectamos de alguna manera. Entonces no es todo el tiempo estamos en un juego entre lo individual y lo colectivo.
Entonces me motiva mucho poder acompañar procesos de educación, sobre todo con profesores y estudiantes, desde esa reflexión, invitando a pensarse como profesionales, o a los que son profes también decirles es que al final pues hemos elegido o no, como sea, hemos llegado a la educación. Entonces ya estamos acá, que nos vamos a empezar a pensar, eso me motiva mucho, y pues apuntándole a esto en la vida, ¿no? Pues al final uno decide, y de ahí parte de la subjetividad, uno decide a qué apuntar, cómo quiero empezar a construir mi proceso profesional. Y normalmente no es tan explícito, no es tan consciente, no es que yo me haya graduado o desde antes de mi carrera yo le he dicho, yo me voy a dedicar, no. De hecho, nunca quise ser profesora, no le tenía pánico a pararme enfrente y no, muchas cosas, pero la vida y al principio la necesidad de tener un trabajo me llevó a encontrar la educación, y cada vez que hago un proceso de reflexión en mi práctica, que creo que es muy importante como profes, me doy cuenta cómo siempre estuvo la educación muy vinculada y nunca me había dado cuenta, ¿no? Como que fui haciendo cosas por hacer, estuve en un semillero de educación, mi trabajo de grado fue algo relacionado con educación, trabajé incluso antes de graduarme en un proyecto educativo. Pero de nuevo son cosas que para mí en un momento fueron súper aisladas y que de repente ahora cobran mucho sentido, después también de todo un proceso que he llevado de seguimiento mío. Entonces es apuntarle a eso. Una de las frases para mí muy fuertes es una que dijo William Ospina en un ensayo, que parafraseando dice como: todo el mundo habla de que la educación es la solución de los problemas, que es lo que nos va como a sacar realmente, pero ¿de qué educación estamos hablando? Entonces ahí desde esa pregunta yo digo, bueno, en mi práctica es esta educación de la que yo por lo menos estoy hablando y de la que he descubierto que está conectada con varios procesos o con varios profesores a los que pues, le tenemos como esperanza. Listo, perfecto. Y a partir de esta línea que llevamos sobre lo de la forma en la que ves esta profesión o ves esta línea, ¿cuál crees que también es el mayor desafío o como la parte más difícil de tu labor? Pues y lo que hablábamos ahorita con Ángel, los factores estructurales, ¿no? Las decisiones que vienen de arriba, que no tienen en cuenta todo lo que implica poder llevar esos procesos de transformación en cuanto a tiempo, de resistencias, de docentes, de estudiantes, una falta de comunicación, una ausencia de comunicación, y también más no entender que ya de por sí la comunicación es supremamente compleja. Sí, o sea, todo lo que incluso en este momento estamos hablando, yo puedo estar diciendo unas cosas y ustedes están captando algunas de ese gran discurso, porque así somos, ¿no? Como personas. Entonces creo que eso es como lo más fuerte y lo que más consciente debemos estar en procesos educativos. ¿En algún momento alguna persona o alguna experiencia que te haya marcado una relación después de tu profesión? Sí, definitivamente para mí fue entrar a la unidad de proyectos especiales, porque mi proceso como profesional de psicología, pues yo me gradué en crisis, ¿sí? Yo me gradué y dije como, yo no sé si esto era lo que yo quería. Así que ahí entré como en un cuestionamiento muy fuerte, porque creo que era también como la carga
familiar, tuve la gran fortuna de que mis padres me pagaron la carrera, entonces era como todo el esfuerzo que ellos hicieron para yo decirles como, miren, es que creo que, no sé, claro, entonces ahí tuve una ruptura o un cuestionamiento personal muy fuerte, me fui a otro país un tiempo, hice otras cosas, me alejé de la psicología, pero pues también siempre estuvo muy cerca porque mi pareja es psicólogo y él se fue mucho por el psicoanálisis, estudió, ha tenido varios estudios en psicoanálisis y demás, entonces siempre he estado como en contacto desde esa rama, que también niega un poco la psicología por muchas cosas, pero esa constante reflexión de la subjetividad, del sentido de vida, incluso me ha ayudado a ir así como dimensionando por qué empecé o qué hizo la psicología. Pero la ruptura fue en la UP porque pues ahí fue cuando yo ingresé a ser docente de formación y ahí empecé todo un proceso formativo que me invitó a volver a sacar mi disciplina, como bueno, nos estamos pensando la educación como problema, como algo supremamente complejo, la psicología como lo ven. Entonces era como, no sé, vamos a volver a retomarlo y ahí empecé de nuevo todo un proceso de acercamiento y volví aún más a cuestionarme, a tener un quiebre con mi primera clase que me dieron en percepción de psicología. Pienso que el haber ya o el entrar a la psicología como docente me llevó a amar haber dicho como si esto sí era lo mío, solamente que tal vez no me lo estaba pensando como era, entonces como que creo que te nombré como militos, pero todo hace parte pues de esa construcción. Bueno, después de todos estos años, ¿qué es lo más importante que tú has aprendido de los estudiantes con los que has trabajado? Yo he aprendido todo, he aprendido me han enfrentado hasta lo más miedoso de mi vida, o sea, el hecho de pararme adelante y que un montón de ojitos estén a la expectativa de ¿qué vas a decir? Desde un reto, porque hay estudiantes que como, bueno, a ver, ¿qué me va a venir a hablar usted a mí? Entonces es como, es decir, como volver a empoderarse, incluso como, bueno, yo sí tengo claras muchas cosas, pero también volver a sentir esa vulnerabilidad de decir, sí, pero no todo me lo sé. No pueden esperar, puede que ustedes hayan tenido un contexto diferente que los hayan pues acompañado en procesos diferentes académicos. Entonces es como empezar a comprendernos también como aprendices. Y eso ha aprendido mucho de mis estudiantes, volver a entender como en ese aprendizaje constante, que es a otro nivel, porque al final uno viene a enseñar ciertos procesos conceptuales, pero ellos te vienen a enseñar procesos también del ser, del estar en un espacio, y de diferentes maneras, ¿no? Hay muchachos y bueno, estudiantes supremamente empáticos, así como hay otros que te la hacen saber de una manera dolorosa, entonces es también no tomárselo personal, también es como acompaño esa formación, porque en algún momento yo también fui un tipo de estudiante determinada que hacía también confrontar al docente de alguna manera, entonces es volver como a ese plan. Bueno, pues pasando a otro tema, pues a lo que es las innovaciones y las tendencias que habían en el pasado y las que hay en este momento. ¿Cómo crees que ha cambiado la práctica con la incorporación de estas nuevas tecnologías y pues de estas nuevas innovaciones en la educación? Lo más importante
importante creo es que ya se está hablando de formación docente, ¿sí? Incluso en la UNICEF ya salió un artículo como hey, las instituciones necesitamos empezar a formar a los docentes para enfrentar los retos. Y lo más gracioso es que no sea algo nuevo, o sea, no es algo nuevo, pero que se viene hablando académicamente hace muchos años, pero que hasta ahorita como que diga, ay sí, como que sí hay que prestarle atención a nuestros profes, porque cómo acompañan ese proceso de aprendizaje. Y por supuesto, uno de los procesos innovadores que es más fuerte es la parte tecnológica, ¿no? Cómo empezamos a apropiar el uso de la IA, que en varias conferencias en las que he podido participar siempre sale el hecho de, profes, la IA ya está, no la niegue, ¿sí? Por más que usted no quiera, va a estar. No niegue las redes sociales. Entonces estuve hace unas semanas en una conferencia que me voló la cabeza, que decía como profes tenemos la capacidad también de alterar el algoritmo de nuestros estudiantes. Entonces nos quejamos que solo ven bobadas, pues póngale a ver TikToks que les enseñen y empiece a alterar su algoritmo. Eso a mí me pareció maravilloso porque dije, claro, yo uso muchos videos y redes sociales en mi clase, pero normalmente las expongo yo. Entonces es como, pues porque no les digo a ellos que la busquen en su TikTok, que la busquen en tal, y eso ya genera un cambio. O sea, en algún momento a ustedes les va a salir en todos esos videos que ven algo educativo. Ahora, que lo pasen o no, pues ya también debemos soltar eso porque pues no podemos abarcar todo. Lo que tú nos hablabas sobre la IA, pues, que claramente la IA está por medio en muchas partes de nuestra vida cotidiana, en la educativa, en lo personal, pues en la íntima, no sé. ¿Tú qué crees que qué papel juega esta tecnología en la rama de la psicología? Puede jugar en varios sentidos, ¿sí? Desde cómo la persona que es profesional en psicología la usa, que creo que es una herramienta maravillosa, empieza también a ahorrar mucho tiempo, y este sistema que a veces es tan desgastante es como muy genial. Pero entonces ahí es de nuevo cómo la usamos, ¿sí? Ya sabemos que no es 100% confiable, que depende mucho de los prompts que tú hagas, entonces creo que en esa parte de diseño pues estaría perfectamente. Está justamente en el acompañamiento de cómo usarla, ¿sí? Entonces ya para otras personas, ¿qué estrategias usas? ¿Cuál es la diferencia de las IAs? No es lo mismo usar ChatGPT, no es lo mismo usar Cloud, DeepSeek, Perplexity. Cada una tiene un poco diferente, que si tú no la sabes usar, pues tú vas a usar solo ChatGPT para todo, cuando de repente Chat te ayuda para unas cosas, pero Cloud para otras. Ahora no te van a decir toda la respuesta, y ahí es muy importante el criterio humano. ¿Qué cojo de acá? ¿Qué cojo de acá? ¿Cómo lo organizo para que dé sentido? ¿Cómo voy también yo leyendo artículos, blogs, viendo videos, viendo redes? A mí me encanta ver un montón de influencers en YouTube para dimensionar, y de diferentes disciplinas. Yo veo cosas de arquitectura, de ingeniería, a veces hay cosas que yo no entiendo un carajo, pero veo tal vez no ese conocimiento en sí, sino cómo lo está explicando, qué elementos usa. Entonces al final yo soy súper repetitiva, entonces termino viendo los videos a veces una y otra vez, o series una y otra vez, para poder empezar a ver esos detalles. Y no sé, pues creo que para todos cuestionaría un poco para cosas personales, porque pues al final es una herramienta que quiere satisfacerte en sus respuestas. Bueno, y llegando al final de esta entrevista, queremos pues, saber cómo algunos desafíos que ha implementado se han
como interpuesta o algo que hacer un antes y un después para la psicología, y para el en general. ¿Cómo crees que ha afectado la pandemia? ¿Cómo crees que afectó la pandemia a la salud mental estudiantil? Pues, ¿qué estrategias crees que se han implementado para abordarlo? Súper. Yo pienso que la salud mental desde antes ya era complicada, o sea, ya era algo que estaba en una alerta, pero que no se le había parado la atención necesaria porque muchas veces es como no se ve necesariamente y a veces incluso por más que, no sé, tú estés triste y así, lo justifican como, ay, es que no debió comer, ay, es que ese estudiante es así, es que siempre está así, es que, entonces no se daba la importancia. Con la pandemia, como ya eso fue a nivel mundial y ya los adultos sí se enfrentaron a sí mismos, y el problema con la sociedad es que nunca nos han enseñado a estar con nosotros mismos. Estar en un espacio encerrado solo sin estímulos, a ver qué pasa, qué es lo que pasa en tu cabeza, cómo vas a estar contigo. Para eso, para nosotros es como, uy, no, tenaz, pero ¿cómo así? Yo qué voy a... Está tu mente, está tu imaginación, como de niños, si podíamos hacerlo, bueno, dependiendo del contexto, dependiendo de muchas cosas. Entonces creo que ese es un desafío muy fuerte porque el problema también es que, bueno, la pandemia hizo un quiebre en la salud mental importantísimo y empezaron a salir un montón de artículos, una cantidad que hay. Yo también cuestiono a veces porque me cuesta mucho las tendencias y la moda por eso, porque es como ahora sí se habla, entonces ahora sí quieres publicar, pero también quién sabe el proceso que ha tenido las personas previamente. Entonces eso ha sido un boom, y pues el hecho de que ya empiecen a existir leyes, muchos más colectivos. El problema básicamente es que los tomadores de decisiones más fuertes tienden a no pensarse eso. Entonces ahí están de nuevo los factores estructurales, que se piensan otras cosas de la sociedad o están tan cerrados en su idea de construcción de la sociedad que no dimensionan que esto puede cambiar, ¿sí? O sea, podemos seguir construyendo nuestras relaciones económicas con dinero, nadie dice que no, eso ha ayudado a ciertas cosas, pero no puede ser lo único. Entonces es empezar como, es complicado. Creo que es muy complicado, pero depende mucho de nosotros como profesionales. O sea, ustedes acá, Susana, cómo se van a proyectar en su vida, qué le quieren apostar, a qué le quieren empezar a pensarse realmente desde procesos empáticos, transformadores, que no es fácil y todo el tiempo van a haber obstáculos por X o Y motivo, pero es ahí como lo sorteamos. Sin violencia de nuevo, porque es muy fácil volver a caer en la violencia, entonces eso es lo que genera un poco más de desgaste, pero se puede, bueno, o eso es lo que yo por lo menos considero, y acá estoy. Y por fin, ¿qué recursos crees que le faltan al sistema educativo para apoyar un poco más, para darle un poco más de visibilización a los problemas de salud mental estudiantiles? Pienso que hace falta mucho pensarse en procesos a largo plazo, que salirse de las ideologías políticas, porque eso está llevando simplemente a hacer un montón de campañas. Entonces vamos a recorrer todos los municipios llevando nuestra casita y ahí vamos a atender a las personas. ¿Cada cuánto? Una vez en tu periodo, en las EPS, la cantidad de personas que necesitan ayuda psicológica y que le dan seguimientos cada 6 meses. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando de procesos económicos
económicos, políticos, sociales, que impliquen pensarse también algo diferente. Ah, no hay plata, entonces ¿qué va a haber? ¿Sí? Tiempo, por lo menos articulaciones, pero si no nos sacamos de la idea los favores políticos, los procesos empresariales, el que voy a ganar yo, claro, ahí es complejo porque pues, debe haber una ganancia y uno lo entiende, por supuesto, pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y es complejo. Entonces, pues, profe, queríamos saber tu opinión, queríamos conocer un poco sobre tu proceso y tu profesión. Entonces, pues, muchas gracias por esta entrevista y pues, no sé si quieres decir algo. No, a ustedes muchas gracias por su interés y muchas gracias también por siempre acompañarme en este proceso de aprendizaje.